Entonces, de forma muy rápida, muchachos, bueno, esto es ya el esquema general que ustedes han visto en varias ocasiones del sistema endocrino. Entonces, ustedes ya saben que el sistema endocrino está conformado por glándulas endocrinas, las cuales producen hormonas, ¿sale? Considerados como los primeros mensajeros químicos. Estas hormonas viajan a los sitios blancos, ya sea a distancia o en forma local, ¿vale? Pueden utilizar a distancia, acuérdense, la comunicación nerviosa, endocrina, neuroendocrina, que es la combinación de ambas, o de forma localizada, pueden utilizar comunicación de tipo parácrina, autócrina, yuxtácrina, intrácrina, ¿no? Bueno, entonces, independientemente de cómo la hormona viaje a su sitio blanco, finalmente ese es el objetivo, ¿no? Llegar al órgano blanco y en el órgano blanco se va a encontrar un receptor específico y una vez que esta hormona se acopla al receptor específico, desencadena una serie de cambios químicos dentro de la propia célula, los cuales nosotros conocemos como el mecanismo de acción hormonal. ¿Para qué se lleva a cabo este mecanismo de acción hormonal que ya vimos a detalle en las sesiones anteriores? Pues para llevar a cabo la respuesta hormonal. Ahora, la respuesta hormonal que realizan como tal los primeros mensajeros, es decir, las hormonas, pueden ser ya sea temporales o permanentes. Esto es importante comentarlo. Ahorita que veamos retroalimentación, es importante primero comentarlo porque las hormonas en los órganos blancos pueden generar cambios que solamente repercutan en el organismo de manera temporal para finalmente regular las funciones homeostáticas del cuerpo, o pueden generar cambios permanentes que implican en este caso que, que el organismo cambie a nivel anatómico, a nivel funcional. Un cambio temporal, por ejemplo, sería que cuando yo me como una torta de tamal y esas glucosas que integran a la torta de tamal, pues van en este caso a liberar insulina. ¿Y la insulina para qué se libera? Pues para que todas las glucosas de esa torta de tamal sean incorporadas a las células y se metabolicen en el organismo para formar energía, para formar glucógeno, ¿sí? Para almacenar un poquito de grasita, ¿no? Si sobre todo me he hecho mi guajolocombo, pues ya con eso puedo tener un almacén de energía, ¿no? Adicional. Y una vez que las moléculas de glucosa se incorporan a las células y los niveles de glucosa bajan por esa subida temporal, al haber comido, pues esa respuesta finalmente cede, ¿no? En este caso es un cambio temporal que ocurrió en el organismo. Eh, en este caso, la insulina, pues el objetivo era meter la glucosa para disminuir los niveles de glucosa en el plasma, pero esto lo hace de forma temporal. ¿Cuándo lo vuelvo a hacer? Y cuando vuelvo a comer. Entonces son cambios temporales. ¿Cuándo podemos ejemplificar cambios permanentes? Pues, por ejemplo, cuando la hormona de crecimiento actúa sobre los cartílagos epifisiarios y esto favorece el crecimiento del organismo, ¿no? Por supuesto que no nosotros, o por ejemplo, los cambios que realizan las hormonas sexuales, ¿no? En el caso de los hombres, testosterona, y en el caso de las mujeres, estrógenos y progesterona, pues por supuesto estos también van a generar cambios de forma permanente. Tan es así que no somos los mismos cuando nacimos a como cuando fuimos unos niños, como cuando fuimos adolescentes o adultos, ¿no? O inclusive las personas ya mayores, los adultos mayores, pues ya no son los mismos a los que eran 20 o 30 años antes, ¿no? Entonces, por supuesto que los cambios que se van dando con la edad van sincronizados con los cambios que realizan permanentes las hormonas. Ahora, eh, una vez que se lleva a cabo la respuesta hormonal, es importante, muchachos, que comentar que esta respuesta hormonal va a enviarle, obviamente es un cambio que se genera en el organismo, pero esta misma respuesta hormonal le va a mandar una señal a la glándula inicial, a la glándula que generó, la cual fue inicialmente estimulada, ¿no? Entonces, esta respuesta hormonal le puede enviar el mensaje a la glándula inicial, ya sea de forma negativa, que es lo más frecuente, o de forma positiva. De forma negativa, ¿para qué? Para que deje de producir hormona y no se esté llevando a cabo esa respuesta hormonal acentuada. Y de forma positiva ocurre cuando la respuesta hormonal
le envía señal a la glándula para que produzca más hormona porque se requiere más efecto. Entonces, a eso es a lo que nosotros le conocemos como retroalimentación positiva o retroalimentación negativa. Poniendo el ejemplo de la insulina, cuando ya los niveles de glucosa, imagínense que el estímulo inicial para liberar insulina, pues es la alta concentración de glucosa porque acabo de comer, esa presencia de glucosas por la torta de tamal. Cuando yo incorporo esas glucosas, cuando activo el GLUT4 y se incorporan las glucosas a la célula, por supuesto que los niveles de glucosa bajan y una vez que bajan y se normalizan, esa respuesta hormonal que genera la insulina al bajar los niveles de glucosa, provocan que en las células beta del páncreas se deje de producir insulina, porque yo lo que ya conseguí, que es la reducción de glucosa, ya se logró, y yo lo que no quiero es bajar aún más los niveles de glucosa, ¿no? ¿Por qué? Porque un estado de hipoglucemia puede ser bastante peligroso, ¿no? Inclusive puede ser mortal. Entonces, yo no quiero que la insulina siga metiendo más y más glucosa, yo ya mis niveles de glucosa están normales. Entonces, ¿qué es lo que va a generar esa respuesta, esa bajada de glucosa? Pues va a provocar que la célula beta deje de producir insulina. A eso es a lo que nosotros conocemos como retroalimentación negativa. Otro ejemplo, si yo por ejemplo, quiero, ahora menciono a las hormonas tiroideas, ¿no? Que ahorita las vamos a mencionar como parte de los ejes. Las hormonas tiroideas van a llevar a cabo múltiples funciones, por ejemplo, funciones metabólicas, funciones de producción de calor, etcétera, ¿no? Pues imagínense que un estímulo, no es el único, pero un estímulo para liberar hormonas tiroideas es el frío. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas, su objetivo va a ser producir calor, ¿no? Producir calor, producir energía. Entonces, van a estimular vías metabólicas, van a aumentar el consumo de oxígeno, van a aumentar el consumo de energía, ¿vale? Para producir calor. Entonces, ese estímulo, que es el frío, ¿no? El estímulo térmico, sobre todo esto ocurre mucho en los niños, el estímulo térmico es suficiente para poder liberar hormonas tiroideas. Entonces, supongamos que aquí en este caso nuestra hormona es la T3 y la T4, viajan por la sangre, llegan a los órganos blancos, ¿para qué? Para llevar a cabo un mecanismo de acción hormonal, en este caso sería de receptor intranuclear, ¿vale? Y una vez que actúan las hormonas, van a llevar a cabo una respuesta. En este caso, ¿cuál va a ser? La producción de energía, ¿no? Y la producción de calor, la producción de energía térmica. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya esa energía térmica, ese calor que se produjo, pues lo que va a provocar es que va a retroalimentar a la glándula inicial, que en este caso es la glándula tiroides. ¿Para qué? Para que ya se mantengan los niveles de hormonas en concentración normal, en concentraciones normales. Yo lo que no quiero es seguir produciendo más calor. Aunque yo tenga frío, aunque esté en un clima frío, yo necesito regular mi temperatura, pero tampoco lo que quiero es producir calor en exceso. Entonces eso le conocemos como retroalimentación negativa. Sin embargo, hay casos excepcionales en los cuales la respuesta hormonal va a retroalimentar a la glándula inicial, no frenando su producción, sino al contrario, va a provocar un estímulo en su secreción. Eso es a lo que nosotros conocemos como retroalimentación positiva. ¿Qué es lo que ocurre, muchachos? Por ejemplo, vamos a poner un breve ejemplo. En el caso de retroalimentación positiva, vamos a poner el ejemplo de la hormona antidiurética. Un ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes están haciendo ejercicio, están en el gimnasio, corriendo en la elíptica o en la caminadora, o están llevando a cabo ejercicio al aire libre, ¿no? Están corriendo, ustedes les gusta hacer ejercicio al aire libre, corren, ¿no? Hacen su cardio, y ese cardio, jóvenes, va a generar que ustedes suden, y ese sudor, al final de cuentas, y el ejercicio genera pérdida de líquidos, ¿no? A través del sudor, a través del aliento, genera cierto grado de pérdida de líquidos. Bueno, para que nosotros nos mantengamos correctamente hidratados, tenemos dos opciones. La primera de ellas, tomar agua, ¿no? Y la otra es que la hormona antidiurética se va a liberar, ¿para qué? Para retener agua y evitar la deshidratación. ¿Qué es lo que pasa? Yo al momento de estar deshidratado, es un factor que estimula la liberación de hormona antidiurética y los cambios en la osmolaridad,
los cambios, sobre todo los cambios a nivel de osmolaridad, van a indicar que el cuerpo puede que esté deshidratado y eso va a condicionar la producción de hormona antidiurética. Va a actuar sobre el riñón, en el riñón va a actuar sobre unas proteínas llamadas acuaporinas para recoger agua, ¿sí? En el túbulo colector, y una vez que se recoge agua al torrente circulatorio, los niveles, la volemia y los niveles de agua se recuperan, pero si yo todavía sigo con deshidratación, esa hormona antidiurética va a favorecer que se libere, o esa deshidratación o esa respuesta hormonal va a generar mayor producción de hormona antidiurética. Ese es un ejemplo fisiológico, pero podríamos también aplicarlo en un ejemplo ya en cuestiones patológicas. Por ejemplo, una persona que está con diarrea, ¿sale? Una persona con diarrea pierde líquidos, pierde abundantes líquidos, y esto genera cambios en la osmolaridad plasmática y esto condiciona que se produzca hormona antidiurética. Entonces, la hormona antidiurética actúa sobre el riñón, recoge agua, ¿vale? En este caso, el estímulo se generó, pero yo todavía no he recuperado suficientes líquidos, por lo tanto, la hormona antidiurética va a estimular o la respuesta que genera la hormona antidiurética va a retroalimentar a la glándula que la produjo para que produzca más hormona antidiurética. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que recuperamos los líquidos, ¿no? Hasta el momento en que los líquidos se ven recuperados o hasta el momento en que el médico instaura ya sea terapia de hidratación oral o parenteral y se recupera en este caso la volemia y la osmolaridad del plasma, ¿sale? A condiciones fisiológicas. Entonces, estos son ejemplos, igual podríamos decir que otro estado de deshidratación ya de tipo patológico, pues puede ser una hemorragia, puede ser un estado de choque hipovolémico, ¿sale? Cualquier situación que genere pérdida de líquidos va a estimular a la hormona antidiurética para recoger agua a nivel renal, pero mientras se mantenga la volemia y la osmolaridad, en este caso disregulada, pues la hormona antidiurética va a seguirse estimulando hasta que no se recuperen los líquidos. Entonces, esto es lo que ocurre. Podríamos poner otros ejemplos también. Bueno, en el caso de los, en el caso, por ejemplo, de los ejes hipotálamo-hipófisis, generalmente se regulan a través de retroalimentación negativa. Entonces vamos a ver, por ejemplo, un eje hipotálamo-hipófisis tiroides, un eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales, eje hipotálamo-hipófisis gónadas, un eje hipotálamo-hipófisis prolactina, hormona de crecimiento. Entonces casi la gran mayoría de los ejes hipotálamo-hipófisis van en este caso a regularse por retroalimentación negativa, ¿vale? Y bueno, por ahí mencionábamos el ejemplo de la hormona antidiurética, que cuando nosotros estamos deshidratados, la vamos a liberar, o cuando hay pérdida de volumen o aumento en la osmolaridad, liberamos hormona antidiurética. ¿Para qué? Para favorecer la absorción de agua a nivel renal. Si la volemia, la osmolaridad se han recuperado, se deja de liberar hormona antidiurética. Sin embargo, si continúa todavía, si persiste todavía el estado de deshidratación, se libera más hormona antidiurética por retroalimentación negativa. Otro ejemplo que podríamos poner de retroalimentación positiva sería la oxitocina, ¿sale? En el trabajo de parto. Entonces me voy a pasar ya a los ejemplos de retroalimentación. Entonces, en el caso de retroalimentación, decíamos, negativa, es en este caso, bueno, tenemos el modelo de la glándula, la hormona, el órgano blanco y el efecto. Entonces, la retroalimentación negativa es cuando el efecto o la respuesta hormonal retroalimenta de forma negativa para reducir la producción hormonal en la glándula inicial, ¿sale? Entonces, acuérdense que las glándulas, una de las características tanto de glándulas como de hormonas es que requieren de un estímulo para que liberen esta hormona. Pues cuando se lleva a cabo el efecto, este efecto va a disminuir las concentraciones de hormonas para mantenerlas regulares. Pero hay casos en los cuales el efecto de la hormona va a generar mayor estímulo para liberar más hormonas. Entonces, el ejemplo clásico que nosotros tenemos de retroalimentación positiva, decíamos, es el de la hormona antidiurética, pero también podríamos mencionar el ejemplo de la oxitocina en el trabajo de parto. ¿Qué es lo que ocurre?
cuando las mujeres ya en el periodo de trabajo de parto requieren de, bueno, se requieren de realizarse cambios para que el producto nazca, ¿no? El producto, perdón, se expulse. Entonces, en ese momento, el hipotálamo libera una hormona llamada oxitocina, la cual se libera en la neurohipófisis, ¿sale? Viaja o se transporta de forma neuroendocrina. ¿Y cuál es el objetivo? Pues llegar a su órgano blanco, que es el útero, que es donde está el producto. ¿Qué es lo que va a hacer la oxitocina? Favorece la contracción uterina. Sin embargo, una sola contracción, sí, que ese sería el efecto de la oxitocina, una sola contracción no es suficiente. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces el organismo? La contracción uterina misma va a provocar que la misma oxitocina se libere aún más. ¿Para qué? Para que se pueda llevar a cabo una nueva contracción uterina incluso más potente. No se logró todavía expulsar al producto, pues se envía la señal para liberar más oxitocina y que venga otra contracción más potente. Y conforme van aumentando, conforme va pasando el periodo de trabajo de parto y se empieza a liberar mayor cantidad de oxitocina por retroalimentación positiva, las contracciones uterinas cada vez son más potentes. ¿Por qué? Porque el objetivo es que generen la suficiente fuerza el músculo. ¿Para qué? Para que se pueda expulsar al producto. ¿Sale? ¿Y qué es lo que pasa después? Bueno, ya una vez que las contracciones fueron lo suficientemente potentes para generar borramiento y dilatación vaginal, esto permite que se genere un canal de parto, un canal vaginal de parto, para que ahí el producto pueda nacer, ¿no? Pueda expulsarse. Nació el producto, bueno, también la oxitocina contrae al útero para también expulsar la placenta, ¿vale? Ya nosotros como médicos estamos instalados, ayudamos a la mamá a que lleve a cabo su parto, todo lo lleva a cabo normal, expulsamos la placenta. ¿Y qué es lo que ocurre después? En ese momento se dejará de producir oxitocina. La realidad es que no, porque una vez que nace el producto y que se expulsa la placenta, ese útero quedó agrandado precisamente por el periodo gestacional, porque ahí se alojó un producto de 3 kilos, 3,5 kilos, a veces hasta de 4 o más, ¿no? Entonces, ese útero tiene que volver a recuperar su tamaño fisiológico. Además, acuérdense que esto lo vieron ustedes el semestre pasado, los cambios en el embarazo que se generan en el útero es que también aumenta la vascularización, y entonces lo que tiene que hacer el útero es para obliterar, para colapsar esos vasos sanguíneos que están sangrando, que están ahí, que dieron mayor vascularización al útero, se tienen que comprimir. Entonces la oxitocina se sigue liberando para que ahora el útero, una vez que nació el producto, ya en el periodo de puerperio, ¿qué es lo que pasa? La contracción uterina va generando obliteración de los vasos sanguíneos y va poco a poco reduciendo el tamaño del útero para que el útero llegue a su tamaño fisiológico. Si bien no va a recuperar a lo mejor el mismo tamaño que tenía la mamá antes del embarazo, pero pues lo va a recuperar en gran parte, ¿no? Va a llegar al tamaño fisiológico para que en caso que así lo desee, pueda nuevamente embarazarse, ¿no? Y para que nuevamente recupere su fisiología. Entonces, el ejemplo de la hormona antidiurética y el ejemplo de la oxitocina son los dos ejemplos clásicos de retroalimentación positiva. Lo mismo, por ejemplo, ahora que estamos hablando de embarazo y de parto, pues ahora podríamos hablar de lactancia. Y en la lactancia se libera una hormona llamada prolactina. Bueno, tanto en el periodo de, tanto en el, tanto en el periodo de gestación como en la lactancia, la prolactina se va liberando de a poco en poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También esto lo podríamos ejemplificar como ejemplo, valga la redundancia, de retroalimentación positiva, cuando el producto succiona el pezón. En ese momento se genera un estímulo mecánico para liberar la hormona prolactina. Entonces, conforme el producto va succionando y va requiriendo de ingesta de leche materna, la prolactina se va liberando para
favorecer la galactogenesis, la galactopoiesis, todo este asunto, ¿no? ¿Cuándo se deja de liberar la prolactina? Pues cuando el producto deja de succionar. Cuando el producto nuevamente vuelve a succionar para nuevamente alimentarse, sale al seno materno, pues por supuesto nuevamente se libera prolactina y este efecto, esta respuesta hormonal va generando mayor producción de prolactina para que se genere mayor cantidad de leche materna. Esto en el periodo de la lactancia. Por supuesto que en la lactancia no es lo mismo las concentraciones plasmáticas de prolactina en la lactancia, en el embarazo o en la mujer que es fértil, ¿no? Por eso es importante entender que esta hormona puede encontrarse aumentada en este tipo de periodos, ¿no? En el embarazo, en la lactancia es donde mayormente encontramos prolactina aumentada. ¿Por qué? Porque se está todo el tiempo estimulando por medio de la succión del pezón en el momento de que el niño se alimenta al seno materno. ¿Sale? Bueno, hasta aquí alguna duda con respecto a retroalimentación positiva y negativa de forma general. No, doctor. No, doctor. Gracias. Muy bien. Hola, doctor Burgoa. Doctor, Dígame. Hola, ¿qué tal? bueno, es que yo cuando estaba revisando este tema también vi que decían que de retroalimentación positiva estaba la oxitocina, pero para la lactancia, que trabajaba en conjunto con la prolactina, ya que la oxitocina hacía que se expulsara la leche, pero no sé si está bien o no, o está mal. Sí, no, sí, de hecho sí, también la prolactina y la oxitocina, en este caso también, uno de los factores que también estimulan precisamente a la oxitocina es este. Entonces, pues la prolactina favorece la producción de leche materna y la oxitocina favorece la expulsión de la leche a través de los conductos. ¿Por qué? Porque los conductos tienen células mioepiteliales. Entonces, sobre esas células actúa la oxitocina. ¿Para qué? Para que esos conductos conduzcan la leche para que finalmente pueda ser expulsada, ¿no? A través del pezón. Entonces, es algo así como una especie de ordeña. Acuérdense que la oxitocina actúa por medio de calcio inositol y acuérdense que el calcio inositol se va a ocupar en células o en sitios, en tejidos, donde se requiera movimiento muscular, ¿no? Entonces, la oxitocina ayuda a que los conductos vayan expulsando la leche, ¿no? Sí actúan en forma simultánea. Estás en lo correcto, doctora. Muy bien. Gracias. No hay de qué. Doctor Burgua. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una disculpa por la demora, pero es que me están atacando por todos los medios ahorita. No sé si ya pudiste revisar tu chat, doctor Campos. Y bueno, pues están sucediendo ahorita en este momento algunas otras cosillas y que tienen que ver también con la parte del servicio médico. Entonces, pues por eso estoy, ahora sí que atendiendo por un lado y por otro, pero bueno, ya me integro con ustedes. Espero su comprensión por la demora. Yo quisiera preguntarles si esto de los ejes queda perfectamente claro, porque fíjense muchachos que esto es importantísimo en la práctica diaria. Yo lo veo casi diario. La mayoría de los médicos no saben interpretar ejes de retroalimentación y eso es bien importante, además de que no es tan complicado, pero sí es muy importante porque con relativa frecuencia se equivocan en el manejo o en los tratamientos para sus pacientes, sobre todo en los pacientes tiroideos. ¿Estaban viendo la retroalimentación positiva y ya van a ver la negativa o ya vieron las dos? Vimos las dos y algunos ejemplos, pero ahorita también lo que quería precisamente manejar era lo de la cuestión de los ejes hipotálamo hipófisis, como ejemplo el de tiroides, ¿no? Y poner algunos ejemplos clínicos. Sí, adelante para ver que quede bien claro esto, porque sí es de suma importancia. Sí, pues como decíamos que como ejemplo de retroalimentación negativa, pues los ejemplos clásicos son los ejes, ¿no? Hipotálamo hipófisis,
hormona de crecimiento, prolactina, tiroides, suprarrenales, gónadas, el que ustedes digan, ¿no? Que ustedes comenten. Entonces, ahorita en la pantalla ustedes están viendo cómo se conforma el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿no? En este caso, el hipotálamo produce una hormona llamada TRH, la cual va a favorecer como efecto que se produzca en la hipófisis una hormona llamada TSH, ¿no? Una hormona estimuladora de tiroides, o tirotropina también le llaman, y esta TSH viaja a la glándula tiroides. ¿Para qué? Para que finalmente la TSH estimule a los folículos tiroideos, ¿no? A los tirocitos, y favorezcan la producción de T3 y T4. Y la T3 y la T4, por supuesto, van a generar efectos en todos los órganos del cuerpo, ¿no? Del cuerpo humano. Van a generar efectos a nivel cardiovascular, a nivel digestivo, a nivel endocrino, a nivel hueso, muy bueno, a todas partes, ¿no? Pero parte de esos efectos va a ser, van a provocar que la T3 y la T4 retroalimenten de forma negativa tanto a la hipófisis como al hipotálamo. Entonces, ¿qué es lo que producen T3 y T4? Van a viajar a la hipófisis para regular las concentraciones de TSH, ¿sí? Por retroalimentación negativa, y también de paso a las concentraciones de TRH. Entonces, de esa forma, los ejes hipotálamo-hipófisis se van a controlar. Y ahora, en lugar de poner el ejemplo de este eje hipotálamo-hipófisis tiroides, le pusiéramos eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales, ¿no? Glándulas suprarrenales, pues aquí lo único que tendríamos que cambiar es la TRH por la CRH, la TSH la cambiaríamos por la ACTH, ¿no? La corticotropina, y en las glándulas suprarrenales mencionaríamos al cortisol. Igual, el cortisol tiene muchos efectos en todo el cuerpo, pero parte de esos efectos que genera el cortisol es retroalimentar a las glándulas que la estimularon. ¿Para qué? Para regular las concentraciones tanto de ACTH como de TRH. ¿Para qué? Para mantener todas las concentraciones de los ejes en estado fisiológico. Pues vamos a hablar cuando hablamos de los ejes hipotálamo-hipófisis, ¿no? De glándula primaria, vamos a hablar de retroalimentación negativa de asa larga, ¿sí? Cuando ocurre desde la glándula primaria, desde la glándula, en este caso, tiroides. Dicho sea de paso, a esta glándula le vamos a conocer glándula primaria, ¿no? Como glándula primaria. Entonces, si mencionamos a la tiroides, a las suprarrenales, a las gónadas, a estas les conocemos como glándulas primarias. A la hipófisis, a la adenohipófisis, la vamos a conocer como glándula secundaria, y al hipotálamo, que es la parte central, ¿no? Es la central de donde se produce todo, le conocemos como la glándula terciaria. Y esto lo mencionamos porque ahorita que veamos algunos ejemplos de posibles patologías, vamos a mencionar que existe un hipotiroidismo primario, secundario, terciario, entre otros, ¿no? Entonces, siguiendo en la parte de retroalimentación, vamos a hablar de una retroalimentación de asa larga, cuando se retroalimenta desde la glándula primaria hacia lo que es la glándula terciaria, ¿no? En este caso de tiroides a hipotálamo, ¿no? Aquí está. Vamos a hablar de una retroalimentación de asa corta cuando se retroalimenta desde la glándula primaria a la secundaria, ¿no? De tiroides a hipófisis. Y vamos a hablar incluso de una retroalimentación de asa ultracorta cuando se retroalimenta desde la hipófisis al hipotálamo, es decir, la misma TSH también tiene la capacidad de regular las concentraciones de TRH, ¿no? Ya en forma local. Pues por eso se le llaman asa corta, asa larga, asa ultracorta, ¿no? Dependiendo de la distancia que se recorra, en este caso, en cuanto a la retroalimentación. Pues bien, resulta que esta retroalimentación puede verse afectada. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, muchachos? Si por alguna razón estas glándulas, ya sea la primaria, la secundaria o la terciaria, sufren algún trastorno, pues esta retroalimentación se va a ver afectada. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense, muchachos, que esta glándula tiroides creciera demasiado, o sea, tuviera un crecimiento, eso a lo que le conocemos como bocio, pero además de ese crecimiento, se estimulara por algún otro factor diferente a este eje, se estimulara en este caso la producción de T3 y T4. ¿Qué es lo que provocaría, muchachos? Provocaría un incremento en las concentraciones de T3 y T4, y como hay mucha concentración
como hay mucha concentración de T3 y T4, lo que va a provocar es que se retroalimente negativamente a las dos glándulas centrales, pero al grado de suprimirlas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? De forma fisiológica, el objetivo de la T3 y T4 es mantener reguladas las concentraciones de estas dos hormonas, pero cuando se produce en exceso T3 y T4, lo que va a provocar es que la TSH y la TRH se van a retroalimentar tanto que inclusive se llegan a suprimir. Entonces, las concentraciones plasmáticas de TRH y TSH las vamos a encontrar muy bajitas o de plano suprimidas. Y en el caso de la T3 y T4, la vamos a encontrar incrementada, ¿sale? Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del hipertiroidismo de tipo primario, ¿vale? Vamos a poner ahora un ejemplo contrario. ¿Qué pasaría si ahora esta glándula tiroides, dejara por alguna razón de producir hormonas? Por ejemplo, porque ya sea por acción de anticuerpos, de autoanticuerpos, llegan a atacar la glándula tiroides y esta tiroides deja de funcionar. Bueno, pues llega un momento en que la T3 y la T4 van a reducir sus concentraciones y como ya no va a haber suficiente hormona tiroidea, para que retroalimenten a las glándulas centrales, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber retroalimentación negativa, las concentraciones de TRH y TSH van a incrementarse, porque no están recibiendo la señal de que exista presencia de T3 y T4, ¿sale? Concentraciones adecuadas de T3 y T4. Entonces, si hay concentración baja de T3 y T4, por supuesto que los efectos van a verse reducidos, entre ellos el de la retroalimentación. Entonces, no van a recibir la señal de retroalimentación. Y entonces, ¿qué va a decir el hipotálamo y la hipófisis? Pues si no hay suficiente T3 y T4, hay que mandar más señal, ¿para qué? Para que se produzca TRH y mayor cantidad de TSH. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? La concentración plasmática de T3 y T4 bajan, mientras que la de TSH y TRH llegan a subir. Eso es lo que nosotros vemos en un hipotiroidismo primario, ¿sale? Entonces, para que no se les olvide, cuando las concentraciones plasmáticas de T3 y T4 suben en forma inversamente proporcional, bajan las concentraciones de TRH y de TSH. Esto lo vemos principalmente en hipertiroidismo primario, ¿sale? En el hipertiroidismo primario. Y en el caso del hipotiroidismo primario, cuando las concentraciones de T3 y T4 bajan, suben las de TRH y TSH, ¿sale? De forma igualmente inversamente proporcional. Entonces, esto lo vemos en el hipotiroidismo primario. Entonces, cuando vemos trastornos de los ejes hipotálamo-hipófisis, tenemos primero que ver en dónde está el problema. Si el problema está en la glándula primaria, en la glándula secundaria o en la glándula terciaria. Entonces, la palabra hipo o hipertiroidismo, hipo o hipercortisolismo, hipo o hipogonadismo, por ejemplo, ¿quién lo va a determinar? Pues la concentración plasmática de la hormona producida en la glándula primaria, ¿sale? Entonces, cuando se eleva T3 y T4, le conocemos como hipertiroidismo. Cuando bajan las concentraciones de T3 y T4, le llamamos hipotiroidismo, ¿sale? Entonces, este es, digamos, el nombre, ¿no? La concentración plasmática de las hormonas producidas en la glándula primaria. Pero ahora, ¿cómo sabemos si el problema está en la glándula primaria, en la hipófisis o en el hipotálamo? Pues tenemos que ver siempre el perfil hormonal. Entonces, para ponerle el apellido de primario, secundario, terciario, pues tenemos que valorar precisamente los niveles plasmáticos de las otras dos hormonas. Ya decíamos el ejemplo de hipertiroidismo primario, cuando hay un exceso en la producción de T3 y T4 por alguna razón, lo que va a ocurrir es que la T3 y la T4 bloquean, ¿no? Realizan retroalimentación negativa en exceso y van a suprimir las concentraciones de TRH y TSH. Por el contrario, cuando bajan las concentraciones de T3 y T4, no se va a llevar a cabo una adecuada retroalimentación y al no recibir la señal, tanto hipotálamo como hipófisis, estas van a tender a subir. Ahora imagínense, muchachos, que tuviera T3 y T4 aumentadas, ¿sí? Pero TSH aumentada. Aquí, ¿cuál sería el problema, muchachos? ¿Cuál sería aquí el principal problema? Imagínense, por ejemplo, que yo tengo aquí en mi paciente un adenoma hipoficiario. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Este adenoma hipoficiario
muy probablemente esté provocando un aumento en la concentración de TSH. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese adenoma es un tumor de células tirotropas, productoras de esta hormona. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? La TSH va a aumentar, y al aumentar la TSH, aunque aquí esté bien el asunto, la alta concentración de TSH va a sobreestimular la producción de T3 y T4. Y al haber un incremento en la producción de T3 y T4, por supuesto que va a ocurrir retroalimentación, pero como aquí se está produciendo en exceso, pues no se va a lograr retroalimentar del todo. Entonces, tanto la TSH como la T3 y T4 van a incrementar sus concentraciones. En donde sí se va a retroalimentar, inclusive se va a suprimir la producción de la siguiente hormona, es la TRH. Esto se debe a que aquí, en este caso, no hay ningún problema. Entonces, este otro ejemplo que estamos poniendo es un ejemplo de hipertiroidismo, pero ahora de tipo secundario. ¿Sí queda claro este asunto, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor Burgoa. No, pues yo espero que sí haya quedado muy claro, porque como les decía, esto es súper, súper importante. Si no, ahorita hacemos una especie de ejercicio para ver que efectivamente sí haya quedado ahorita ya sin ninguna duda. Doctor, ¿pudiera poner el ejemplo, por decir, del hipogonadismo cuando es hipogonadotrópico o hipergonadotrópico? Bueno, en el caso del hipogonadismo hipogonadotrópico, aquí lo que indica es que no se está produciendo suficientes gonadotropinas, FSH, LH, o inclusive puede haber aquí un problema a nivel central, ¿sale? A nivel del hipotálamo, a nivel de la hormona liberadora de gonadotropinas. Y en este caso, cuando hay hipogonadismo hipogonadotrópico, significa aquí que el problema se puede encontrar ya sea en la hipófisis o a nivel de hipotálamo. ¿Por qué? Porque al momento de decir que es hipogonadotrópico, quiere decir que esta glándula secundaria no está produciendo suficiente FSH o LH, o inclusive que la GNRH no se está produciendo suficiente para que se pueda liberar FSH y LH. Esto, por lo tanto, va a provocar una baja concentración de hormonas sexuales. En el caso del hipergonadotrópico, pues aquí el problema sería que la glándula primaria no estaría produciendo suficientes hormonas sexuales. Al no producirlas de manera adecuada, no se va a llevar a cabo una adecuada retroalimentación, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las concentraciones tanto de GNRH como de FSH y LH van a verse incrementadas, pero aquí abajito en las hormonas sexuales se va a ver reducido. ¿Sí contesté a tu pregunta? Sí, doctor, totalmente. Muy bien. Entonces, me gustaría, por ejemplo, preguntarle, a ver, déjenme ver dentro de los participantes. Vamos a seleccionar a Diana Luébano. Diana, yo me gustaría que nos dijeras cómo, cómo crees que puedas encontrar el perfil tiroideo de un paciente con hipotiroidismo secundario, por ejemplo. Diana Luébano. Habría una retroalimentación positiva a nivel de hipotálamo. Pero entonces, ¿cómo estarían las concentraciones de T3, T4, TSH y TRH? ¿Estarían aumentadas, disminuidas? ¿Cuál Las estaría de aumentada? TRH estaría disminuida. ¿Las de hipotiroidismo secundario? No, estaría aumentada. ¿La TSH cómo estaría? Esa estaría estaría también aumentada. ¿Segura? ¿En un hipotiroidismo secundario? Fíjate, ¿cuál es la pregunta es clara? ¿Cuál es el perfil tiroideo de un paciente con hipotiroidismo secundario? Fíjate, hipotiroidismo secundario. ¿Cómo estaría el perfil? Disminuido. ¿Cuál?
la TRH, la TSH, la T3, la T4. La TSH. La TSH estaría disminuida. T3 y T4, ¿cómo estarían? Igual. Disminuidas. ¿Y la TRH? Aumentada. Exactamente. Muy bien. ¿Por qué estamos hablando de que TSH está disminuida? Porque aquí en este caso, al encontrar disminuida la TSH, quiere decir que aquí puede que exista un problema, ¿sale? Una baja producción de TSH por la razón que me digan, ¿no? Un síndrome de Sheehan, el que ustedes me digan, una lesión hipoficiaria, qué sé yo. Bueno, entonces, la baja producción de TSH no va a provocar o va a impedir de que se produzca suficiente T3 y T4, y esta T3 y T4 poco a poco van a bajar. Entonces vamos a encontrarnos ante una situación de hipotiroidismo, pero de tipo secundario. Ahora, aquí el hipotálamo puede que esté respetado, entonces si en un momento dado no hay problema a nivel hipotalámico, pues lo que va a ocurrir es que la TRH va a aumentar sus concentraciones porque no va a recibir esa señal de retroalimentación negativa. Entonces, ¿qué va a pasar? La TRH se va a aumentar para que estimule a la TSH, pero pues aquí, ¿cómo va a estimular si aquí hay un problema, no? Ahora, si en un momento dado la TRH estuviera baja junto con TSH y T3 y T4, ¿dónde estaría el problema? ¿Dónde creen que está el problema? En el hipotálamo. Y entonces, ¿cómo le llamaríamos a este tipo de hipotiroidismo? Terciario. Claro, Terciario. cuando el problema viene desde aquí arriba, le llamamos terciario, ¿vale? Entonces, así en forma muy sencillita, yo sé que en los perfiles tiroideos no les mencionan flechitas ni nada, pero no les van a mencionar ni flechitas ni nada, pero les van a poner concentraciones en plasma, pero ya con base en lo que ustedes están aprendiendo el día de hoy, van a saber cómo interpretar los perfiles, ¿no? Un perfil tiroideo, un perfil de hormonas, hormonal de suprarrenales, de gónadas, etcétera, ¿no? Entonces, vean, en el caso del hipertiroidismo primario, al estar afectada la glándula primaria, va a provocar un aumento en la concentración de T3 y T4, pero va a provocar supresión de TRH y TSH. En el caso del hipertiroidismo secundario, aquí el problema es a nivel del hipotálamo, ¿vale? Entonces la TSH se va a ver incrementada, esto va a provocar un aumento en T3 y T4, pero va a provocar supresión de TRH. Y cuando el problema está a nivel hipotalámico, donde se produce TRH, pues de entrada se va a producir un exceso de TRH, lo cual va a provocar un exceso en la producción de TSH, y esto a su vez provoca ya una producción excesiva de T3 y T4. Y como todo está aumentado, pues no hay forma de retroalimentar nada, ¿no? Y ya hablando de los casos de hipotiroidismo, primario, secundario, terciario, ocurre lo contrario, ¿no? Aquí, por ejemplo, ocurre de una forma similar, pero con las fechas invertidas. Entonces, en el caso de T3 y T4, se va a ver disminuida en un caso de hipotiroidismo primario, la concentración de TSH va a verse aumentada y la concentración de TRH va a verse aumentada. En el caso del hipotiroidismo secundario, igualmente, ¿no? T3 y T4 se encuentran disminuidas, pero esto se debe a que la TSH no se está produciendo por alguna razón a nivel hipoficial, que va a provocar pues, que TRH se mantenga aumentado. Y ya cuando, con el ejemplo último que dimos, ¿no? Que el problema esté a nivel central, a nivel hipotalámico, si hay alguna lesión hipotalámica que impida que la TRH se produzca, se va a disminuir la concentración de TRH, de TSH y de paso de T3 y T4, y todo esto va a originar un asunto de hipotiroidismo, pero de tipo terciario. La pregunta del millón, muchachos. Tenemos un caso de hipotiroidismo primario, ¿no? Les llega una paciente de unos, no sé, 39 años de edad, la cual, pues, clínicamente refiere datos de hipotiroidismo, ¿no? Frío, calambres musculares, caída del cabello, aumento de peso, ¿no? Estreñimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los datos de hipotiroidismo. Le toman un perfil hormonal, ¿sale? Le toman un perfil hormonal y les aparece esto, ¿no? Concentración de T3 y T4 bajas, TSH aumentada y TRH aumentada. Pregunto, ¿qué le harían? Yo, doctor,
Le Dime. daría suplementos de T3 y T4 para que así la retroalimentación positiva de TRH y TSH pare. Y pues básicamente también para que las hormonas tiroideas sigan manteniendo sus funciones, ¿no? Entonces, tú dices que le darías, le sustituirías la hormona a través de fármacos, ¿no? O sea, levotiroxina, liopionina, lo que tú quieras, ¿no? Muy bien, así es como nosotros lo vamos a interpretar. ¿Por qué les decimos esto, muchachos? Porque muchas veces en la clínica los médicos, que no son vista cala, por supuesto, ven el perfil tiroideo y se guían en la TSH. ¿Y qué es lo que dicen cuando ven TSH aumentado? ¿Qué creen que pasa? ¿Qué dicen los médicos? Que no son vista cala, por supuesto. ¿Qué es un hipertiroidismo? ¿Y qué es lo que le dan? Le dan tratamiento para hipertiroidismo, cuando el problema no es hipertiroidismo, sino es hipotiroidismo. Entonces, imagínense, por una mala interpretación del perfil, piensan que al tener aumentada la TSH significa que hay hipertiroidismo. Entonces, como tiene hipertiroidismo, le vamos a manejar fármacos antitiroideos, ¿no? Los que se manejan para estos casos, ¿no? Para hipertiroidismo. Les damos antitiroideos, te dan metrimazol, propiltiuracilo, carbimazol, el que me digan, ¿no? Yodo radiactivo, pero ahorita estaría más contraindicado. Y entonces la paciente o el paciente, ¿qué onda? Se va a sentir más mal, ¿no? Entonces, aquí es importante interpretar muy bien los perfiles tiroideos, ¿sale? Por eso es importante ver esta clase. Doctor, A ver, sí, bueno, yo quisiera preguntarle, por ejemplo, ¿está Fernanda Bexa? ¿Fernanda Bexa está? Es Baxa, profesor. Bexa, ok. Fer, ahí en este cuadro que nos está proyectando el doctor Campos, por ejemplo, si yo tengo ahí, ubícate en el hipertiroidismo terciario, en la tercera columna. ¿Qué cosa me podría generar este problema? ¿En qué podrías tú pensar si ves eso? Un problema en el hipotálamo, profesor, que esté todo ahí aumentado. ¿Pero qué problema podría ser? Bien fácil, Fer. No se me ocurre, profesor. Tal vez... No se te ocurre alguno. A ver, Carla Camacho. Carla Camacho. Sí, doctor. Ok, Carla. Vamos a pensar ahora en la primera columna, el hipertiroidismo primario. Primario. Ahí, como están las flechitas. ¿En qué problema pensarías si ves un perfil así? En un... no hay nada que haga retroalimentación negativa en T3 y T4. Entonces, el problema sería en TRH. ¿En TRH? Ajá, porque si logramos que TRH suba, hacemos que TSH suba y haga la retroalimentación negativa en T3 y T4. Pero, a ver, ese es el punto. El hecho de decir que el problema, independientemente que sea hiper o hipotiroidismo, o hipercortisolismo, o hipergonadotropismo, etcétera, etcétera, el hecho de que digas que es primario, secundario o terciario, es para que tú sepas en qué lugar está la patología, en qué lugar está el problema. ¿Sería en la glándula, doctor, entonces? ¿En cuál glándula? En la glándula primaria, no, terciaria.
En la glándula terciaria. No, en el hipotálamo, sí, sí, sí. Es que ese es el punto, por eso no ha quedado claro. Miren, el hipotálamo, o sea, todos los ejes hipotálamo, hipófisis, glándula, digo glándula porque en este caso pues sería la tiroides, si fueran los ovarios pues serían las gónadas, ¿no? Si fuera para el varón serían los testículos o etcétera, ¿no? Suprarrenales, qué sé yo. Entonces, siempre, 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 eso no va a cambiar nunca. El hipotálamo va a ser la glándula terciaria, siempre. Si quieren, ahí hagan una notita. Y siempre, 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 la hipófisis, que está abajito del hipotálamo, en este caso es para la TSH, la del medio, siempre la hipófisis, siempre, siempre va a ser secundario. Independientemente que sea hiper o hipo, si tú dices secundario, ya te está diciendo dónde está el problema. Hiper o hipo secundario, está en la hipófisis. Hiper o hipo terciario, ya, el problema está en el hipotálamo. Hiper o hipo primario, ya, está en la glándula final. ¿Sí me explicó? Sí, doctor. Ok, Carlita. Entonces, si yo te estoy diciendo hipertiroidismo primario, ahí en la primera columna, ¿dónde está el problema? En la tiroides. Correcto, ¿no? Primario. Sí. Si yo digo, y en la tercera columna, hipertiroidismo terciario, ¿dónde está el problema? En la hipófisis. Terciario. Hipotálamo, perdón, hipotálamo. En hipotálamo. O sea, por eso es importantísimo que quede esto claro, porque esto es apenas el comienzo, muchachos, pero es que ahorita los voy a llevar a otro panorama ya clínico. Entonces, sí queda claro para todo el grupo. Primario siempre es la glándula de hasta abajo, la final. Puede ser la suprarrenal, las gónadas, o sea, ovarios o testículos, las suprarrenales o el hígado, ¿no? Siempre esa es la glándula final. La glándula secundaria siempre va a ser la hipófisis, la de en medio. Y la terciaria siempre, siempre va a ser el hipotálamo. Eso nunca cambia, no cambia jamás. Por eso cuando decimos hiperesto, o sea, hipertiroidismo, hipergonadotropía, qué sé yo, hiperprimario, está en la glándula de hasta abajo, ¿no? O la final. El secundario, siempre el problema está en la hipófisis. Terciario, en el hipotálamo. Eso jamás cambia. ¿Queda claro? Sí, ahora sí, doctor. Ahora sí, ¿verdad? Ok. Sí. Creo que ahora sí quedó claro. Entonces. Creo que ahora sí. Exactamente. Si yo digo, ahora sí, si yo digo hipertiroidismo, entonces quiere decir que hay un exceso de hormonas. No estoy poniendo un ejemplo en particular, ¿no? Hipergonadotropismo, hipertiroidismo. Bueno, hay un exceso, no hiper. Y ya después le pongo el apellido, primario, secundario o terciario, porque eso a mí me ubica en dónde tengo el problema. En la tiroides, en la hipófisis, en el hipotálamo, que produce mucho o no produce mucho. Por eso. Tengo a Navarro, Daniela. Sí, doctor. Ok. En la penúltima columna dice hipotiroidismo secundario. ¿Dónde está el problema? En la hipófisis. Exacto, ¿verdad? Ahora sí creo que ya quedó bien claro esta parte. Bueno, tú misma, Dani, imagínate ahora que tienes, primero que nada, quiero que todo el grupo sepa, porque aquí el doctor Campos con este cuadrito que está muy, muy didáctico, nos está llevando de la mano, pero obviamente ustedes ya que sean doctores, ya que estén trabajando, cuando pidan para este caso, para este ejemplo, cuando pidan un perfil tiroideo, pues obviamente les van a reportar TRH, TSH, T3, T4, pero no les van a poner flechitas hacia arriba, hacia abajo, les van a poner valores, ¿no? Y eso ustedes, bueno, se lo van a saber, ¿no? Van a decir, la TSH tiene 40 unidades internacionales, ¿no? La T3 tanto, la T4 tanto, ¿no? Entonces ahí ya no va a haber flechitas. Esto es así nada más, por eso digo, muy, muy didáctico. Bueno, entonces, si yo tengo
imagínense, tú misma, Dani, si yo tengo la TRH baja, así como en la primera columna, la TSH baja, así como en la primera columna, y la T3, T4 normal, y las otras estuvieran muy bajas, muy bajas, ¿cómo verías eso? Ay, no sé, pues pensaría que está, ay, no sé, yo siento que normal, ¿no? Porque ya habrían estimulado la suficiente cantidad de hormonas tiroideas, pero no sé. Bueno, doctor, podría ser que aún no se llega como a un, es que no sé cómo decirlo, que aún no hay como tanta afectación para que suban los valores de la T3 y T4, o sea que apenas está empezando el daño. Ándale, vas bien, Aranza, muy bien. Sí, doctor. Entonces, como dice su compañera, ¿no? Oye, están muy bajas TRH y TSH, ¿no? Yo estoy así exagerando, muy bajas. Y las otras, las T3, T4 están normales, o sea, están tan bajas TRH y TSH que ya se salieron de rango, ya están súper bajitas. Y T3 y T4 están normales. Ah, caray, aquí puede haber algún problema. Y uno de los problemas que pudiera haber es que estuviéramos ante la presencia de un hipertiroidismo subclínico. Para este caso, para este ejemplo en particular que estoy hablando. No sé si han escuchado esa palabra, hiper o hipotiroidismo subclínico. ¿No lo han escuchado nunca? Es cuando la persona, bueno, el paciente todavía no presenta síntomas, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, pudiera no presentarlo, pero su perfil al parecer sale bien. Bueno, su T3, T4 están normales, pero las que están ya alteradas son las otras. Pero si estas están normales, no le podemos etiquetar como hiper porque está normal, ni como hipo, está normal. Pero lo que ya se empieza a salir de rango es lo de la glándula secundaria y terciaria. Y eso te pudiera hacer pensar en un problema de tiroides, en este caso, para esa columna, insisto, de hipertiroidismo subclínico. Es tanto como decir, este paciente es prediabético. Ese término sí se lo conocen. ¿Qué entendemos por este paciente es prediabético, Daniela? Pues que los niveles de glucosa en ayunas a lo mejor están elevados, pero todavía no empieza a tener manifestaciones clínicas, bueno, como tal. Para esto hay rangos, ¿no? Hay valores ya bien establecidos. Entonces, es como si yo dijera, este paciente es prehipertiroideo, ¿no? Válgame la expresión. Este paciente es prehipertiroideo. Eso podría suceder. Entonces, así como hay hipertiroidismo subclínico, pues también hay hipotiroidismo subclínico. Y bueno, esto es para estas hormonas, en el caso de este eje, pero van a encontrar que pues existen muchos otros ejes y que a veces se van moviendo de manera muy extraña. Imagínense ustedes si yo tengo un paciente el cual estaba automedicándose para bajar de peso porque es muy obeso, un producto que voy a hacer aquí el comercial, que se llama Redotex, el cual este medicamento, dentro de todos sus componentes que tienen su fórmula, contiene hormona tiroidea. Entonces, imagínate, si yo no estaba enfermo de la tiroides y me empiezo a tomar este medicamento para bajar de peso, que obviamente no es para eso, las hormonas tiroideas no son para bajar de peso, pero bueno, las utilizan algunas clínicas con esa intención y bueno, de principio sí funciona, pero después, ¿qué va a pasar? Si yo me administro una hormona tiroidea en aras de bajar de peso, ¿qué va a pasar con mi eje?
¿Cómo voy a tener la TRH y la TSH? Dani. Estarían bajas, ¿no? Obvio, porque yo estoy administrándome, aparte de la que produzco, me estoy administrando adicional carga de T3, T4. Bueno, T4 en este caso. Y va a hacer que pudieran bajar estas concentraciones de TRH, TSH. Y la verdad, ni siquiera estoy enfermo de la tiroides. Entonces, bueno, les hago referencia de estos dos aspectos así muy, muy puntuales, ¿no? Que puede haber hiper o hipotiroidismos subclínicos, donde apenas se está o se va a enfermar el paciente, se quiere enfermar, es como el prediabético, les decía, o incluso algunos pacientes que por hacer dietas y cosas de estas, se administran hormonas tiroideas, toman medicamentos que las contienen y alteran su perfil y ni siquiera son pacientes tiroideos. Entonces, esto de los ejes se vuelve muy, muy, muy interesante ya en la clínica, porque le tenemos que estar haciendo al investigador, haciendo una buena anamnesis, preguntándole bien al paciente para que identifiquemos si está bien, si su problema, si es o no es de la tiroides, qué sé yo. Entonces, no sé, ¿quieres comentar algo, doctor Campos? Pues no, básicamente es importante, muchachos, que estos ejes los tomen muy en cuenta. O sea, los ejemplos que pusimos en esta ocasión bueno, ahora que pusimos el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides y los perfiles, pues es importante que los vayan relacionando para que ustedes sepan en dónde está el problema, ¿no? O sea, cuando nos referimos a un problema primario, secundario, terciario, como lo decía el doctor, pues eso va a depender mucho de la glándula afectada, ¿no? De la glándula inicial, de la glándula afectada, ya sea, si hablamos de la glándula tiroides, es la glándula primaria; si hablamos de la hipófisis, la glándula secundaria; y si es a nivel hipotalámico, la glándula terciaria. Entonces, aquí el detalle de hipertiroidismo o hipotiroidismo te lo va a decir en los niveles plasmáticos de T3 y T4, ¿sale? Entonces, hipertiroidismo o hipotiroidismo, por eso si se dan cuenta en hipertiroidismo, en los tres casos, están aumentadas T3 y T4. Y en el caso de hipotiroidismo, están disminuidos en todos los casos, pero aquí el determinante es saber en dónde está el problema, ¿no? Si está aquí, si está acá, o si está acá, y si el problema está aquí, pues por supuesto, acá de este lado, pues se va a ver afectado, pero de forma contraria, ¿no? Entonces, esto muchas veces es lo que nos marca el diagnóstico en los pacientes. Decíamos que nosotros no vamos a ver en los laboratorios flechitas, ¿no? No nos van a decir flechitas para arriba o hacia abajo, sino nos van a decir, pues van a marcar en este caso concentraciones. Entonces, por eso es importante, sobre todo en los perfiles tiroideos tradicionales, pues van a marcar muchas veces los niveles de T3 y T4, y también nos van a decir mucho los niveles de TSH. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque, bueno, en este caso, en los perfiles tiroideos, la cosa se complica aún más, porque en los laboratorios nos marcan perfiles de T3 y T4 totales y T3 y T4 en forma libre. Pues muchas veces también ver la concentración libre de hormonas, muchas veces nos puede dar la diferencia en que sea una patología real o el paciente esté consumiendo anticonceptivos o esté consumiendo, como decía el doctor, Redotex, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces, o si tiene algún otro problema, muchas veces también las concentraciones libres nos marcan la diferencia. Pero bueno, ahorita no vamos a manejar cuestiones de T3 y T4 total y libres. Ahorita por el momento queremos que se aprendan esto de forma conceptual, entendiendo de que forma parte del tema de retroalimentación negativa, pero al final de cuentas tiene aplicación médica, ¿no? Aplicación clínica. Listo, doctor. Bueno, entonces espero que ya se hayan dado cuenta que no es así tan sencillo. De hecho, tampoco podría yo decir que es difícil. Nada más es cosa de que le agarremos. Si le agarramos, pues ya está bien. Miren, aquí nos acaba de poner el doctor en la pantalla, entonces un hipotiroidismo ahora subclínico.
Vean cómo la T3, T4 está normal, la TSH y la TRH están muy altas, pero están muy altas en respuesta porque en cualquier momento va a empezar a descender la T3, T4. Todavía no se ha manifestado en el perfil y por eso se llama subclínico, pero en cualquier momento empezaría ya a desfasarse y salirse de rango. En resumidas cuentas, no olvidar entonces, terciario siempre se refiere al hipotálamo, secundario siempre a la hipófisis, primario a la glándula final o la última glándula en cuestión. Y cuando digamos hiper, ya en automático, quiere decir que hay exceso de la hormona final, en este caso T3, T4. O hipo, ¿no? Que hay déficit de la hormona en cuestión, en este caso pues igual, ¿no? T3, T4. Ya nada más le ponemos el apellido, el problema está en la tiroides, primario, hipófisis, secundario, hipotálamo, terciario. Y ya con esto tenemos. Por esto decía el doctor, si tienes la TSH muy alta, y T3, T4 muy baja, TRH alta, TSH muy alta y T3, T4 muy baja, ¿es hiper o hipo? Montserrat Quiles. Sí, profesor, disculpe, es que no lo escuché bien. Que si tienes muy alta la TSH y la TRH y muy baja la T3, T4, ¿qué tienes? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Y fíjate que te dije muy alta la TSH. Y si tú ves el perfil y tiene muy alta la TSH y muy baja T3, T4, dices, es hipotiroidismo. Pues aunque no lo creas, hay médicos que ven TSH muy alta, tiene hipertiroidismo, como comentaba hace rato el doctor Campos. Y no es cierto, no tiene hipertiroidismo. Hay que ver, para decir que es hiper, hay que ver cómo están las hormonas finales, T3, T4. Si TSH está muy alta y T3, T4 muy baja, pues obviamente no tiene hipertiroidismo, tiene hipo. Y por eso se le subió la TSH. Y si tú me creyeras, en la práctica diaria, eso se confunde muchísimo. Y dicen, es hiper por la TSH. Y no es cierto. Y todo esto tiene su razón o su raíz en que no sabemos interpretar ejes. Y aquí hemos hablado solo de tiroides. Imagínate si habláramos de los otros ejes, ¿no? Ahí andamos diciendo gonadotropismos y primarios y secundarios y en realidad entendemos los ejes, sabemos cuál es el problema, en dónde se ubica, ¿no? Entonces, ojo con eso, doctores, ojo con eso. Revísenlo bien. Si tienen duda, con toda confianza, vuélvanos a preguntar para poder ya pasar a otro tema. Doctor Campos, no sé si quieres agregar algo. Doctora, yo tengo una pregunta. Adelante. En medicina para todo hay casos, ¿no? De todo hay. Claro. En este caso, mencionaron la cuestión de hiper e hipo subclínico. Entonces, puede existir también en el primario, ¿no? En estos casos pusieron el ejemplo. Entonces, podría obviamente también existir el hipertiroidismo subclínico secundario y terciario, ¿no? Entonces, en un caso de un hipertiroidismo secundario subclínico, la TSH en este caso estaría normal. T3 y T4 también estarían normal en todo caso porque no está secretando o bueno, produciendo mucho TSH, pero TRH sería la que está muy por debajo de sus límites. Qué buena pregunta. O T3 y T4 se verían en este caso también muy elevadas por la cuestión de que pues, necesitan la retroalimentación negativa. Qué buena No. Qué buena pregunta haces, Edgar. No, mira, estos términos de hiper o hipotiroidismo subclínico hacen referencia a solamente un problema que va a ser primario con el tiempo. No hace referencia a que va a ser un problema a nivel secundario o terciario con el tiempo. Estos términos se utilizan específicamente para aquellos pacientes que van a presentar
hiper o hipotiroidismo primario. Secundario y terciario no. En ellos no se maneja así, porque si empieza a fallar la TSH o la TRH, inmediatamente se va a ver reflejado en la glándula final, en la concentración de hormona final. Entonces, no, nada más el término de hiper o hipo subclínico va a aplicar para problema primario, no para secundario, no para terciario. Vale, vale, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Yo, doctor, tengo una pregunta. ¿Un hipotiroidismo primario puede desencadenar un hipotiroidismo secundario? ¿O se causan por diferentes factores? Una pregunta excelente, Dani. No, son etiologías muy distintas. Por lo general, las patologías que afectan a la glándula tiroides, estamos hablando del primario, por lo general son de tipo o de base autoinmunitaria y no tiene mayor problema en la glándula secundaria o terciaria. Y la mayoría de los problemas a nivel hipofisiario o hipotalámico son más bien de carácter neoplásico o tumoral. Entonces, sí son diferentes. No son la misma etiología. No sé si sí contesto tu pregunta. Sí, gracias. Ok, ¿alguien más? Yo, doctor, tengo, bueno, y esto ya básicamente sería con los tipos de bocio. Como ya mencionó el profesor, hay bocio tanto para hipertiroidismo y para hipotiroidismo. Y sí, no sé qué sucede porque hay un bocio que encontré que es un coloide endémico que es por una deficiencia de yodo, pero encontré otro que es uno idiopático. ¿Ahí qué sucede? Que me confundí un poco. A ver, otra muy buena pregunta. Me encanta que pregunten, doctores. El bocio es el crecimiento de la glándula, el crecimiento ahí de la glándula en el cuello. Y como bien les dijo el doctor Campos, puede ser por hipersecreción, en el cual la etiología o la fisiopatología de este crecimiento de tiroides sería muy diferente a un bocio hipotiroideo, donde la fisiopatología sería por otra causa, pero que al final de cuentas me crece la glándula, ¿no? Entonces, los bocios es el crecimiento de la glándula como tal, punto. Ya ahora habría que ver, a este paciente le creció la glándula, ¿por qué razón? Porque es hipertiroideo. Bueno, entonces hay que buscar qué tipo de hipertiroidismo tiene, porque no nada más existe uno, hay varios. No, este paciente es hipotiroideo, por eso le creció la glándula. Entonces hay que ver qué tipo de hipotiroidismo tiene. Incluso te voy a decir algo más. Existen algunos bocios que son normotiroideos, ¿no? Tómate, ¿no? Hasta normotiroideos. Entonces puedes tener bocio y no tener problemas de la tiroides. Correcto. Bocios eutiroideos o normotiroideos. Y esos tienen otra base fisiológica que en su momento con gusto te explicamos si quieres. Ahora, el bocio entonces, ya lo tengo claro, es el crecimiento de la glándula. Pero el bocio se puede clasificar de varias formas. Por lo menos hay tres muy claras. Hay un bocio por su funcionamiento, es esa la que te acabo de decir, y bocio hipertiroideo, bocio hipotiroideo, bocio normotiroideo, ¿no? Hay otros que se llaman, que son bocios por las características morfológicas que tienen, no por funcionamiento, donde podemos tener un bocio unnodular o multinodular o difuso. Entonces, el bocio multinodular es que tiene así como muchas, como dijéramos, son nódulos, ¿no? Pero así, imagínate como muchos tumorcitos, ¿no? No son tumores, pues, pero como muchas bolitas, pues, en la tiroides. Un bocio multinodular. Un bocio difuso quiere decir que todo un lóbulo y el istmo están crecidos, totalmente todos, no son nada más unas pequeñas bolitas o pequeños crecimientos. Entonces, eso es morfológicamente, ¿no? Y al que tú me estás haciendo referencia es la otra clasificación. Hablabas del bocio endémico y me decías también el idiopático, ¿no? Bueno, entonces el endémico se refiere a que hay deficiencia de yodo en la dieta. Y las hormonas tiroideas
para formarse, para fabricarse, necesitan del yodo. Por eso es que hoy en día la sal es yodatada, ¿no? Para que se garantice el aporte suficiente de yodo en nuestro día a día. El bocio endémico era muy característico en las comunidades rurales, ahí muy alejadas, donde no se consumía yodo. Entonces el paciente no tenía ningún problema. Estaba bien su hipotálamo, bien su hipófisis, bien su tiroides, pero no consumía yodo. Y entonces no tenía manera de producir yodo. Es como si tú tienes un coche último modelo, nuevecito, pero sin gasolina. Pues no te va a caminar. Oye, pero a lo mejor le falla algo. No, no le falla nada. Mecánicamente está mal. No, está normal, está perfecto ese auto. Lo que no tiene es gasolina para moverse. Entonces, en el endémico eso sucedía. El eje está normal, pero se convierte en un paciente hipotiroideo, el bocio endémico, porque no tiene yodo o no tiene el aporte de yodo y no puede producir hormonas tiroideas. ¿Sí me explico en este caso? Doctor. Sí, doctor. ¿Sí? En el Ahora, caso del idiopático. ahora vamos con el otro, el idiopático. Entonces, esto es como por ciertas características que no necesariamente tuvieran que ver con un mal funcionamiento del tiroides, el endémico. Pero, por ejemplo, el idiopático pudiera hacer referencia a problemas incluso a niveles de receptores o de postreceptores, ya estoy hablando a nivel molecular, en donde no reconocen a la hormona que debe estimular la producción de la glándula tiroides y dejaría de producir, ¿no? Entonces, ahí podría ser otro tipo de problema, o que hubiera algún tipo de anticuerpos o proceso inmunitario que generara no una déficit producción de hormonas, incluso a nivel circulatorio o a nivel de misma glándula. Entonces, habría que ver cómo está el perfil tiroideo en este paciente que tiene bocio para determinar qué tipo de bocio pudiera estar presentando. No sé si contesto tu pregunta. Sí, doctor, totalmente, muchas gracias. Ok, bueno, me extendí mucho porque hay mucho que decir en este caso, pero básicamente eso. Entonces, de entrada nuestro perfil. Oye, tiene crecimiento de su glándula. Ah, ok, pídele un perfil y ya vemos cómo está. Si está hiper, si está hipo, si está normo. Y checamos así cómo están funcionando las tres, la primaria, la secundaria y la terciaria. Y ya después de esto, pues podríamos pensar o voltear a ver a otros aspectos como la parte de receptores, autoinmunidad, etcétera. ¿Alguien pregunta otra cosa? Sí, yo, profesor. Adelante. Entonces, este bocio endémico es porque, o sea, la tiroides está tratando, bueno, se hipertrofia para tratar, por así decirlo, de compensar esta deficiencia de T3 y T4 por deficiencia de yodo. No, mira, si no tienes yodo, no puedes producir hormonas tiroideas. Ajá. Si no produces hormonas tiroideas, no retroalimentas negativamente a TRH en hipotálamo y a TSH en hipófisis. Entonces, estas, en respuesta a que no produces hormona, pues te van a seguir estimulando más, cada vez más, y van a hacer que la TRH y la TSH suban mucho, pero suben mucho porque no tienen quien las retroalimente negativamente, no se producen hormonas tiroideas. Ah, ok. Y el aumento de la TSH, dentro de muchos de sus efectos, hace que crezca o hipertrofie la tiroides. Entonces, esa es la base o la explicación etiopatogénica de por qué me crece la tiroides. Pues la TSH está estimulando mucho y constantemente, porque no se produce hormona tiroidea. Y para este ejemplo, pues es que la glándula no puede porque no tiene yodo. Entonces, a la hora que tú le administras el yodo, empieza a producir hormonas tiroideas, se elevan y ya bloquean de manera retroalimentación negativa a hipotálamo y a hipófisis. Ok, gracias. Ok, ¿alguien más? Sí, doctor, yo tengo una duda. Es que cuando estaba investigando de esto, me encontré con la enfermedad de Hashimoto. ¿Sí? Bueno, yo le entendí que ya en este caso, pues va a ser una enfermedad autoinmunitaria, que en lugar de hacer de que la tiroides produzca las hormonas,
pues va a dañar la glándula de la tiroides y va a hacer que se produzcan pocas hormonas, y al detectar ese nivel bajo hormonal, la glándula pituitaria, me parece, va a hacer que se produzca más TSH para estimular la tiroides, y que esto va a provocar que la glándula se agrande. Pero esto último como que no se me hace muy fidedigno. No sé si realmente este proceso haga que se agrande o es por otras características. No sé si me expliqué la pregunta. Sí, es algo muy parecido a lo que comentaba o preguntaba tu compañero. La TSH hace que se produzcan hormonas tiroideas, ¿no? Sale de la pituitaria, como acabas de decir, de la hipófisis, y viaja a la tiroides. Y ahí en la tiroides hace que se produzcan las hormonas tiroideas, todo un proceso. Pero dentro de los efectos de la TSH, aparte de favorecer y estimular la producción de hormonas tiroideas en la glándula tiroides, también hace que se mantenga, digamos, el tamaño que tiene la tiroides. Si yo aumento la TSH, voy a hacer, si no estoy enfermo de Hashimoto, voy a hacer que se aumenten las hormonas tiroideas, pero también voy a hacer que me empiece a crecer la glándula porque estimulo pues el tamaño de la glándula, por así decirlo. En el caso de la enfermedad de Hashimoto, la glándula tiroides empieza a presentar por lo general zonas que no están ya produciendo hormonas tiroideas, porque esas zonas, como tú lo acabas de decir, es un ataque autoinmunitario donde hay estas áreas de destrucción en la tiroides. Estas zonas se empiezan a destruir por pequeños nódulos, es el patrón común, o grandes nódulos, y esas zonas ya van a dejar de producir hormona tiroidea. Entonces, si tú teniendo la glándula completa al 100%, produces, por decir algo, ¿no? Por poner un número, 10 hormonas tiroideas, y ahora tienes algunas zonas dañadas, vamos a suponer que tuvieras 4 zonas dañadas, 4 pedacitos de toda tu glándula dañado, a lo mejor ahora en vez de producir 10 hormonas, estoy inventando el número, ahora produces 6 porque tienes 4 zonas dañadas, ¿no? Así para hacerlo muy didáctico. Entonces ahí te bajó ya la producción de hormona porque ya tienes 4 zonitas dañadas. Entonces como ya no produces 10, sino 6, entonces la TSH detecta que ya estás produciendo menos hormonas y entonces la TSH empieza a aumentar para que te diga, oye, te están faltando 4, oye, te están faltando 4, pero tú no puedes producir más que 6 ya, y aunque te diga te están faltando 4, pues tú no vas a producir más, y entonces la TSH va a estar, insiste, te faltan 4, y va a hacer que se aumente la TSH, y la TSH, en aras de que produzcas más hormonas, y no lo va a lograr, sí va a hacer que en consecuencia pues, te empiece a crecer la glándula. Ese sería un bocio hipotiroideo. ¿Sí me expliqué? Sí, doctor. Y también otra pregunta que me surgió fue que vi que en casos como no patológicos se encuentra el embarazo, en donde la hormona gonadotrópica coriónica humana también puede hacer que la glándula tiroides se agrande, no en un caso muy relevante, pero que sí se agrande un poco, pero tampoco sabía si esto era totalmente cierto. Pues mira, esto que acabas de decir es también muy interesante, doctora. Fíjense ustedes, bueno, aquí te va la explicación para todos. Este ejemplo que nos acabas de dar sería una de las causas de bocio normotiroideo. Fíjense, nos acaba de decir esto la doctora. Podría ser una de las causas de un crecimiento normotiroideo. Obviamente, un crecimiento discreto, ¿no? O sea, tampoco va a ser una cosa exagerada porque precisamente es normotiroideo, pero sí pudiera haber un pequeño ahí de crecimiento más o menos discreto. ¿Qué sucede? Aquí van a pasar 2 cosas interesantes, doctora. En primer lugar, deben ustedes saber que la TSH, de la hipófisis, la TSH, y la gonadotropina coriónica que acabas de mencionar, que se libera en el embarazo, pertenecen a un mismo grupo de familia de hormonas, que son las llamadas glucoproteicas, que vimos nosotros en los primeros temas antes del paro. Habíamos dicho que existían 4 glucoproteicas, la folículo estimulante, la luteinizante, que ya conocen, esta TSH y la gonadotropina coriónica. Bueno,
se agrupan en esta familia estas 4 hormonas porque su estructura química es más o menos parecida. De hecho, están formadas por 2 cadenas y la cadena beta de las 2, la alfa y beta, la beta es la que es como que la específica para cada una de estas 4 hormonas de esta familia. Entonces, como su estructura química es como un poquillo parecida, se ha visto que esta hormona puede en un momento dado estimular a la glándula tiroides por el parecido. Imaginemos que tenemos llave cerradura y que esta llave es muy, muy parecida y a veces como es tan parecida por un dientito ahí de esta llavecita, sí puede llegar a abrir la chapa. Entonces, así es en este caso, es como son muy, muy, muy parecidas, te digo, se engloban en una misma familia, a veces puede estimular la tiroides y hace que esta pues crezca un poquito porque aparte tiene la TSH que de por sí es la que la estimula y la gonadotropina coriónica. Entonces como que se medio duplicaría un poquito la dosis, por llamarlo de alguna manera, porque hay mucha gonadotropina coriónica muy parecida a TSH, por un lado. Y también por el otro, en un embarazo, la producción estrogénica que se genera en el embarazo hace que, fíjense qué cosa tan interesante, las hormonas tiroideas, T3, T4, un porcentaje viaja libre en la sangre y otro porcentaje viaja unido a una proteína. Entonces, una proteína específica que acarrea T3, T4. Cuando hay un embarazo, el aumento de estrógenos hace que se produzcan más proteínas que acarrean hormonas tiroideas. Si no me explico, me dicen. Entonces, al producir más proteínas que acarrean hormonas tiroideas, pues tienen la posibilidad de secuestrar más de las que iban libres. Dicho de otra manera, si yo libero 10 hormonas tiroideas, por poner un ejemplo nuevamente, voy a poner 5 libres y 5 unidas a proteínas. Pero por el embarazo y la cantidad estrogénica que se libera en esta condición, el aumento de estrógenos hace que yo produzca más proteínas acarreadoras. Entonces ahora, en vez de tener 5 libres y 5 unidas a proteínas, a lo mejor tengo 8 unidas a proteínas y 3 libres. Y las unidas a proteínas no son activas, ni siquiera pueden retroalimentar negativamente al hipotálamo y la hipófisis. Entonces, ¿qué pasa? La hipófisis detecta, caray, tengo 3 y yo tenía 5. ¿Qué pasó? Entonces, vuelvo a la tiroides y digo, oye, ¿sabes qué? Prodúceme más. Y entonces ahí otra vez estimulo nuevamente a la tiroides para que produzca más. En realidad no me faltan hormonas, lo que pasa es que las otras se pasaron al lado de las que acarrean las proteínas. Entonces, entre la gonadotropina coriónica y entre que se me secuestran más hormonas tiroideas libres, se me secuestran más, pues hay un mayor estímulo para la tiroides y esto puede hacer que haya un poquito de bocio, de una cosa discreta, no es una cosa escandalosa, en esta condición de embarazo. ¿Cómo ves, doctora? ¿Sí fui claro o no? No, sí, súper, súper claro. Muchas gracias. Excelente. ¿Sí quedó claro para todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Y les digo que este es el mejor módulo de la carrera. ¿Alguien más pregunta algo? Yo, O ya doctor, no. una última pregunta. Las que sean. Relacionado sobre lo de los bocios, un bocio tóxico, pues leí que era a causa de un yodo radioactivo. ¿A qué se refiere con esto de yodo radioactivo? Bueno, a ver, pero el bocio tóxico hace referencia a que hay un crecimiento de la glándula, pero por exceso de hormona tiroidea, porque te está intoxicando, por eso es tóxico. Si yo consumo mucha hormona tiroidea o yo produzco mucha hormona tiroidea ya en una patología como la de Graves-Basedow, entonces me puede generar una tirotoxicosis. Entonces, el bocio tóxico es esto, ¿no? Que ya tengo gran cantidad de hormonas. Entonces, en este caso, si yo aplicara yodo radioactivo como terapia,
no voy a intoxicar la glándula. Sería más bien para corregir el problema de la hiperproducción que está teniendo la glándula. O sea, yo tengo un bocio tóxico, como lo puede ser en la enfermedad de Graves, en donde produzco hormona y requiero una gran cantidad de yodo para producir hormonas, ya lo dijimos. Entonces, produzco hormonas y gasto mucho yodo en producir y producir hormonas. Si yo a este paciente le doy yodo radioactivo, pues como está ávida de consumir yodo para seguir produce hormonas, porque está en esta patología, al momento que cae el yodo radioactivo, como dicen ustedes, todo se lo apaña la glándula, ¿no? Todo lo recoge. Pero, ¿qué crees? Era radioactivo. Entonces, le quema toda esa área de glándula que esté hipercaptando el yodo para producir hormonas. Y la quema, la radia, y es una alternativa terapéutica, sobre todo para estas patologías como la enfermedad de Graves, hipertiroideo, para corregir el problema. Obviamente tú me podrás decir, oye, pero si se consume esto y se quema la glándula, después ¿quién va a producir hormonas y se va a quemar? Pues ciertamente, doctor. Después del tratamiento de yodo radioactivo, el paciente va a quedar hipotiroideo. No hay manera de evitarlo. Y entonces ahora, después de que producía mucha hormona, ahora ya va a producir hasta menos de la que requiere y tú le vas a tener que dar hormona de manera adicional. ¿Sí me expliqué o no? Sí, ya, doctor. Me confundí con que el yodo era un método era como un tratamiento, pero ya me quedó mucho Sí, mejor. el yodo radioactivo es es una alternativa de tratamiento, pero para cierta patología, no para todas. ¿Ok? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Ya nadie? ¿Ya se durmieron? No, doctor. No, doctor. No, doctor, pues parece Creo que ya que no hay no. manos levantadas. Ok, doctor Campos, ¿quieres agregar algo? No, sería todo. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? ¿Detenemos? ¿Seguimos? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Me gustaría, si estás de acuerdo, doctor, ya a partir de aquí tendríamos que hablar de metabolismo intermedio, ¿no? Sí. Me gustaría que los doctores pudieran revisar ese video que tenemos de este exalumno, ¿te acuerdas? Ah, sí, de hecho, está en el aula virtual. Bueno, que lo pudieran revisar para poder hablar de esto, porque si ven ese video, van a entender perfectamente bien las vías y nosotros ya no nos vamos a detener casi en nada para podérselas explicar, que más bien sería complementar, porque ese video de este exalumno le quedó muy padre y muy didáctico. ¿Cómo ves? Sí, de hecho, antes del paro, bueno, más bien, mejor dicho, durante el paro, yo les había recomendado a los alumnos que revisaran 4 videos. 2 videos eran del grupo de nosotros, del semestre pasado, y 2 videos fueron del grupo que tengo con la maestra Graciela. En el caso del grupo que tenemos con nosotros, es un video en el cual usted da la sesión en pizarrón con las vías metabólicas y después la regulación hormonal. Viene muy completo. Y en el caso del grupo de la doctora Graciela, yo utilicé un PowerPoint, que de hecho también está en el aula virtual para que lo puedan descargar. Y lo mismo, ¿no? Fueron dos clases, una para metabolismo y otra para regulación hormonal. Y se quedaron en el tablón precisamente para evitar el rezago y todo, que los muchachos siguieran estudiando. Les pedí que revisaran esos videos. Entonces, esos videos, doctores, están en el tablón. Ahora, el video que me está pidiendo el doctor Burgoa que les comparta está también en el aula virtual, pero también en un rato lo comparto en el tablón de Classroom para que también lo vean, por favor, ¿vale? Ahí les voy a poner un mensaje de que este es el video que recomendamos el doctor Burgoa para que se sintetice de una forma mucho más
completa y sencilla del metabolismo, y ya para que lo podamos ver ya mucho más fácil. Realmente los videos que les recomendé en el tablón y este video que está comentando el doctor Burgoa están muy didácticos, están muy sencillos, y el metabolismo se ve de una forma mucho más rápida y sencilla. No se trata de ver paso por paso, encima por encima, sino de ver lo más importante de la cuestión del metabolismo interno. Entonces, que el día de mañana puedan ver esos videos, trabajar en esa parte, para que el próximo miércoles nos aclaren, bueno, nos pregunten de todas las dudas que hayan surgido y podamos ir moviéndonos más ágiles en esto. ¿Les parece, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. No sé si va a haber alguna actividad adicional a esta el día de mañana, doctor. Bueno, ahorita voy a detener la grabación en este